A la igualdad a Rothbard le interesa mucho. Y de hecho, en este libro critica la mera posibilidad de igualdad. Y es un tema que es muy interesante. La igualdad es un concepto matemático. Y las ciencias sociales tienen el feo problema de, por complejo, querer importar cosas de la física o de las matemáticas. Si hablamos de eficiencia, es una cosa que a mí me irrita mucho cuando se usan las ciencias sociales, porque eficiente es una máquina, un motor diésel, y no una economía. Se habla de equilibrios, se habla de fricciones y se habla de igualdad. Igualdad es un concepto matemático. 2 más 2 igual a 4. E igual a mc al cuadrado. Esas cosas sí, o una fórmula. Cualquiera de las que estudian en una escuela. Eso sí que es cierto en las matemáticas. Un área, la hipotenusa es igual a la suma al cuadrado de la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pues es otra cosa que es cierta. Ahora, ¿somos iguales? Es más, ¿es bueno que seamos iguales? No. ¿Qué bondad tendría la igualdad? Igualdad es igualdad, no es desigualdad. Quiero decir, igualdad es un mundo, por ejemplo, lleno de Adrianas castellanos. Imagine Adriana, todo este acto lleno de Adrianas y una Adriana hablando. O imagínense cualquiera de ustedes, así, un mundo con todos iguales, exactamente igual que ustedes, y una señorita o un señorito igual que ustedes hablando aquí en la Sería divertido. Aportaría algo. Y cállense que ya lo sabemos, lo que está diciendo usted. Pues somos iguales. El mundo es bonito porque es desigual, y porque al ser desigual hay diversión, y hay igualdad, y hay división del trabajo, y se produce un montón de cosas. Un mundo igual, y cuanto más igual, no aporta nada. Ahora, eso sí, todos nosotros somos desiguales. Si yo con cualquiera de ustedes me comparo, ustedes me saben hacer una lista enorme de desigualdades. Pues somos desiguales en edad, somos desiguales en sexo, usted es de Santiago de Compostela, nosotros somos de Guatemala, nosotros estudiamos economía, usted no, etc. Pues yo estoy casado y usted está soltero, etc. Van diciendo un montón de cosas. Usted habla muy rápido, nosotros no, etc. Me van diciendo una serie de cualidades que tienen ustedes y que tengo yo. Bien, esas desigualdades que tenemos son valoradas de forma distinta por las demás personas. Todas esas desigualdades que tenemos son valoradas de forma distinta por las personas en distintos ámbitos de nuestra vida. Ustedes son superiores a mí, por ejemplo, si hay que correr una carrera. Yo voy gordo, voy viejo, entonces no estoy para muchas carreras. Ustedes me ganarían corriendo. Yo a lo mejor, como llevo desde que antes de que ustedes nacieran estudiando estas cosas, pues sé más a lo mejor de Rothbard que ustedes. Es probable que sepa. ¿Pero por qué? Porque antes de nacer ustedes ya estaba estudiándolo él. Y hay muchas otras desigualdades, pues capacidad oratoria, capacidad de relación social, inteligencia para el comercio, inteligencia abstracta, etc. Y esas desigualdades que todos tenemos, belleza, salud, fuerza física, etcétera, etcétera, todas estas desigualdades son valoradas por las demás personas y nos colocan en cuestiones de rentas y de tipo de cosas, en situaciones distintas. Pero eso, bajo ningún concepto, es injusto. Lo que viene a decir es que el principio de igualdad es un principio que en última instancia llevaría a la tiranía y llevaría a una serie de errores tremendos, y sería la igualdad absolutamente injusta, a diferencia de lo que piensa la gente. Entonces, todo este tipo de principios filosóficos los elabora también en otros libros, están en Internet, un trabajo muy bueno que se llama Igualdad como revuelta contra la naturaleza, que es muy interesante, y lo va desarrollando este libro. Y este libro, repito, condensa muy bien lo que es el pensamiento de Rothbard. Introduce, aunque no lo elabora como en otras obras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia del pensamiento económico, que ahí sí que introduce muy bien a los escolásticos hispanos, introduce muy bien, critica a Adam Smith, critica un montón a Marx y un montón de cosas, pero introduce estos elementos. En la ética de la libertad, en general, en todos sus libros va introduciendo este elemento de crítica al Estado y su visión siempre negativa del Estado. Él decía, y acabo aquí, que cada día de su vida, en vez de moderarse, cada día de su vida se hacía más radical y cada día de su vida odiaba más al Estado, no menos. Y aquí les dejo y si quieren alguna pregunta, porque no sé cómo es el criterio. Encantado de saludarlos. Sí, buenos días. Solo quería saber qué propone el autor como alternativa a que el Estado tenga el monopolio de justicia. Justicia privada. Es decir, él no desarrolla tanto ese tema. En la ética de la libertad.
En la ética de libertad habla algo de los pueblos sin Estado, habla algo de Islandia y habla algo de la Irlanda medieval. Eso lo desarrolla más un autor que se llama Bruce Benson. De hecho, en muchos sitios la justicia fue privada. Usted supongo que iría a hablar del cadí. El cadí era un jurisconsulto musulmán. Era una persona santa o considerada santa y estudiosa, y cuando había un pleito entre dos personas recurrían los dos al cadí. El cadí imponía una sentencia, y si no era cumplida, el que no la cumplía, el resto de la comunidad lo ignoraba o lo expulsaba de la sociedad. Hay mecanismos modernos de justicia privada. Por ejemplo, en Anderson, creo que es Anderson, en un trabajo que se llama No So Wild, Wild West, que creo que va a ser traducido dentro de poco, en los No Tan Salvaje, Salvaje Este, explica cómo era la forma de justicia en el supuestamente salvaje oeste americano, que tenía una tasa de crímenes inferior a la ciudad de Nueva York, frente al tópico. Pues era una justicia totalmente privada. Normalmente la justicia en esos casos se hace a través de personas de respeto, por ejemplo, como hacen los gitanos o como hacen otras culturas. O sea, hay alternativas a la justicia. Y, de hecho, buena parte de la historia fue realizada con justicia no estatal. Si, por ejemplo, va usted a Inglaterra, quien impartía justicia no era el Estado, eran los nobles. Los nobles, que eran personas de respeto en sus territorios y que impartían justicia en su territorio. ¿Cuál es el sistema actual de justicia? Es un sistema en el cual la justicia es obra de funcionarios. ¿Eso qué quiere decir? Si usted es funcionario, yo decido si usted asciende o no. Yo decido su salario y yo a usted le cambio la planta, si me conviene o no. Quiero decir, si usted me está fastidiando usted a mí, creo una fiscalía especial anticorrupción, una fiscalía de menores, creo una fiscalía de lo que sea y le quito a usted el caso. O a usted, si me está molestando mucho, lo mando de juez a Petén. Lo asciendo, le nombro al jefe de la audiencia de Petén. ¿Me explico? Le puedo cambiar a usted la planta. Esto lo explica un señor que se llama Maurice Joly, explicando que la gran trampa de la justicia actual es hacer a los jueces funcionarios y no independientes. Un noble, un santo, un religioso son independientes del Estado a la hora de juzgar. Los jueces modernos forman parte del Estado. Por lo tanto, a día de hoy no hay división de poderes. El Poder Judicial forma parte del aparato de poder y está subordinado al aparato de poder. Y eso es lo que quieren ustedes. Gracias. Es que debido a que estamos hablando del Estado y el mercado, no me quedó claro a qué tipo de igualdad está hablando, si igualdad de derecho o igualdad de bien. Igualdad me refiero a que usted es una persona como otra persona y yo no puedo agredirla a usted. A eso me refiero, que hay una intersubjetividad y yo la reconozco a usted y usted me reconoce a mí como seres humanos y no podemos agredirnos. El principio básico es que yo no puedo agredir a otro ser humano. Y en ese aspecto es el principio de igualdad a que me refiero, que todos somos seres humanos. Ahora, usted tiene unas características y yo tengo otras características. Esas características nos van a poner en condiciones diferentes en el mundo, en cada momento y lugar. Pero esa es la igualdad a que me refiero. Es decir, ¿por qué a usted cuando va por la calle le llaman profesor Bastos? Le dicen hasta luego profesor Bastos cuando la venga usted. ¿Le hablan así? No. ¿Y por qué? Porque usted y yo nos diferenciamos. A mí cuando me ven me llaman profesor y a usted le llamarán señorita o profesora o como le llame usted, o alumna o como sea. ¿No? Bueno, de esas desigualdades que nos distinguen, que a simple vista sus compañeros ya nos conocen y nos distinguen, son las que nos van a dar resultados distintos. No sé si me explico. Toda esa enorme, seguro que usted es capaz de listar 100, 200, 300, 400 o 1000 diferencias entre usted y yo. Bien, esas diferencias que usted está listando son las que nos dan diferencia en rentas, diferencia en salud, diferencia en simpatía, diferencia a la hora de cobrar un salario. Usted cobrará más que yo o menos, dependiendo de esas calidades que tenga usted, que tengo yo y viceversa. Entonces, es imposible igualar. A eso me estoy refiriendo. Y cuando hablo de igualdad, ¿igualar en qué? Porque la trampa está que la igualdad siempre se hace en aquello que nosotros no tenemos. A ver si me explico. El intelectual, que es el que elabora normalmente las reglas de igualdad, normalmente un filósofo, un profesor, un cultureta, personas de la cultura, de los literatos, y así, hablan de igualdad. Pero hablan de igualdad en los demás factores, no en los suyos. Es decir, ellos lo que odian es un mundo en el que
manden más o sea más influyente gente que tiene la capacidad de ganar dinero. Gente que sabe comerciar con patatas, gente que sabe comerciar con carne de cerdo. Y esas personas ganan más dinero que gana él. Y eso a él le revienta mucho. Entonces quiere un mundo que en ese aspecto de la renta todo el mundo gane lo mismo, pero que siga siendo desigual en el ámbito de la cultura. Digamos que lo que quieren ellos es un mundo en el que manden ellos. Quieren un mundo en el que lo que mande sea la desigualdad en cultura, no la desigualdad en renta. Porque de hecho, por ejemplo, la educación, si nos ponemos exquisitos, también podemos igualarla. ¿Sí o no? Pero igualarla ¿en qué sentido? Si usted es muy lista, ¿cuál es la peor universidad que hay en Petén o allí en medio de la selva? ¿Cuál es la peor que hay? Allí va usted, por ser tan lista. Malo será que en un sitio tan malo, si usted es muy inteligente, no la bajemos algo. Y al revés, si usted es el más burro de la clase, el más vago, más trabajador, a Harvard, al Instituto de Estudio de John Kennedy, la mejor escuela que hay en el mundo, pues allí la mandamos a usted, por ser tan burro. Malo será que en un ambiente tan listo, usted no suba algo. Y de esa forma se equilibre, bajando al más listo y subiendo al más burro. ¿Por qué nadie propone eso? ¿Por qué las desigualdades en educación no solo no se reequilibran, no se redistribuyen, sino que se potencian por encima? Porque en el mundo de la educación, aquel que es listo, lo potencian. Si usted es listo, la mejor escuela, la mejor universidad, si dentro de la universidad es la mejor, a Harvard, y si dentro de Harvard es el mejor, le damos una plaza de lo mejor, de catedrático, de lo más pagado. Potenciamos la educación. La riqueza no, sus habilidades de ganar dinero, zaca. Hasta igualarlo. ¿Por qué? Porque quien elabora esos libros son culturetas, que tienen inteligencia y educación, y lo que quieren es que lo que manden en el mundo es lo que ellos tienen. Eso nunca hablan de redistribuirlo. Fíjese. Nunca. Solo lo que tienen los otros. Me parece que fue Hayek el que dijo que una medida de coerción siempre es necesaria en la sociedad y que el Estado era necesario para reducir al mínimo la coerción. ¿Qué contestaría Rothbard a ese respecto? Que el Estado no puede eliminar la coerción porque el Estado es la coerción. Y que el Estado, una vez instalado, no tiene freno. Él mismo lo dice. Porque una vez que el Estado, básicamente, lo que consiste es un monopolio. No es coerción hay. Coerción hay en esta clase. Por ejemplo, si alguno de ustedes alborota, estos caballeros que hay por aquí lo acompañarán a ustedes amablemente a la salida. No sé si me explico. En este aspecto hay coerción. Ustedes pueden hacer coerción, cierta coerción sobre sus hijos, o sobre tipo de cosas. Pero el problema de la coerción estatal es que es una coerción monopolística. Es decir, que es la única coerción. Y de momento que es la única coerción que nadie tiene la capacidad de hacerle frente, no tiene límites. Eso es lo que le contestaría Rothbard. Entonces, en todo caso, lo que habría es, repito, la coerción siempre va a existir en muchos ámbitos de la vida, coerción. Pero el Estado no solo es coerción, es el monopolio de la coerción. El monopolio de la coerción legítima. Entonces no tendría ningún tipo de freno a esa coerción. Y de hecho, poco a poco se va expandiendo a todos los ámbitos de la vida. Ya cada vez le regulan más. Ya usted no es propietario de su cuerpo, en muchos aspectos. No puede tomar determinadas sustancias, no puede beber determinados líquidos, no puede hacer determinadas actividades. Alguien se arrogó el derecho de que su cuerpo no es suyo, que es de él. Ese es el problema. Que se lo acatamos, precisamente porque no tiene límite. Tiene un capítulo Hayek en Camino Sublime que se llama ¿Por qué los malos se ponen a la cabeza? Yo se lo recomiendo también. Es decir, que al final el Estado no es solo son personas normales, normalmente tienen que ser las personas más malas. Y allí explica por qué.